Bueno, muy bien, vamos a realizar un video para contestar una consulta del eh, tema de circuitos. Y entonces acá tenemos un caso de un circuitito que tiene una fuente electromotriz de 80 voltios, esta resistencia R1 de 4 ohmios y estas dos que están en paralelo, R2 de 2 ohmios y R3 de 4 ohmios. Se nos pide el voltaje y la corriente correspondiente a cada una de las resistencias. Lo primero que tenemos que hacer es un diagramita. Bueno, aquí está el circuito original. Vamos primero a calcular la resistencia equivalente siempre de los componentes que estén en paralelo. A esta resistencia le vamos a llamar resistencia equivalente 1, que es esta de acá. Cuando dos resistencias están en paralelo, recordemos que su equivalente se puede calcular muy fácil con una fracción en donde el numerador contiene la multiplicación de las dos resistencias, 2 por 4, y el denominador contiene la suma, 2 más 4. 2 por 4 es 8, 2 más 4 es 6, y 8 entre 6 es 1,33 ohmios. Esa es la resistencia equivalente de estas dos que están en paralelo. Vamos entonces ahora a hacer un diagrama en donde estas dos resistencias aparecen como una sola resistencia equivalente 1, de 1,33 ohmios. Ahora la resistencia total ya de todo el circuito sería la suma de estas dos. Es suma porque las dos están en serie. Así que la resistencia total sería 5,33 ohmios. Esta resistencia más esta otra. Aquí tenemos la resistencia total es de 5,33. Cuando nos piden a nosotros, siempre que nos pidan voltaje y corriente en cada resistencia, tenemos luego que ir aplicando la ley de Ohm de atrás hacia adelante. Entonces, ya ahora aquí contamos con la resistencia total y vamos a aplicar la ley de Ohm para todo el circuito. V es igual a I por R. V es el voltaje suministrado por la batería, que es 80 voltios. Esto es igual a I, que es la corriente que queremos averiguar, y R es la resistencia total que acabamos de encontrar. Este 5,33 lo pasamos a dividir y 80 entre 5,33 nos da 15 amperios. Esa es la corriente que circula por todo el circuito, es decir, es la corriente que sale de la FEM, de la fuente electromotriz, de la batería, viene por todo el circuito y luego vuelve a ella. Entonces aquí vamos a recordar un principio muy importante. Por ejemplo, esta resistencia total es la equivalente de estas dos. Estas dos estaban en serie y originaron esta. Cuando tenemos una resistencia que es la equivalente de dos que están en serie, la corriente de esa resistencia se usa para las dos resistencias en serie que la originaron. Entonces repetimos, cuando una resistencia es la equivalente o el resultado de dos o más resistencias que estén en serie, su corriente, en este caso 15 amperios, es la misma corriente para cada una de las resistencias que estaban en serie y que la originaron. Entonces, ese datito ya lo podemos usar aquí para R1. Ya sabemos entonces que la corriente I1 también es de 15 amperios. Y para la resistencia equivalente 1, su corriente equivalente 1, también es de 15 amperios. Y si tenemos resistencia y tenemos corriente, podemos averiguar voltaje, que es otro principio básico que vamos a tomar muy en cuenta. Siempre que tengamos corriente, averiguamos voltaje. Y si tenemos voltaje, averiguamos corriente. Aquí tenemos corriente, entonces averiguamos voltaje. Para la resistencia 1, entonces, bueno, recordemos, voltaje es igual a I por R. Entonces, V1 sería I, que es 15 amperios, por R, que es 4. Y 15 por 4 es 60. 60 voltios. Ese es el voltaje o caída de potencial para la resistencia R1. Para la resistencia equivalente 1, pues también aplicamos, obviamente, la misma ley de Ohm. Y entonces, V es igual a I por R. El voltaje equivalente 1 es I, que es 15, por R, que es 1,33. Entonces, el voltaje equivalente 1, pues sería 15 por 1,33, y eso nos da 19,95 voltios. Ese es el voltaje equivalente 1 de esta resistencia. Recordemos que esta resistencia en realidad no existe, es un artificio, ¿verdad? Aquí vamos a utilizar otro principio muy importante cuando tenemos una resistencia equivalente de dos o más resistencias que estén en paralelo. Por ejemplo, esta resistencia equivalente 1
es la resistencia equivalente de R2 y de R3, que están en paralelo. Entonces, el voltaje de ella es el mismo que se usa para cada una de las resistencias que la originaron. Entonces, recordemos, si la resistencia equivalente, como aquí, como RT, proviene de dos que están en serie, su corriente se usa para cada una de ellas. Y si una resistencia es la equivalente de dos que están en paralelo, su voltaje es el que se usa para cada una de ellas. Entonces, para esta R2 ya sabemos que el voltaje va a ser el mismo que de la resistencia equivalente 1, que es de donde ellas dos provienen. El voltaje de esta nos dio 19,95. Este es el voltaje de la resistencia 2, 19,95 voltios. Cuando tenemos voltaje, averiguamos corriente. Y la corriente, recordemos que es voltaje entre resistencia, 19,95 entre 2. Recordemos que esta resistencia es de 2 ohmios. Entonces, esta corriente 2, 19,95 entre 2, pues nos dará 9,97. Podemos perfectamente redondearlo a 10 amperios. Para esta otra, esta también está en paralelo con esta, así que su voltaje es el mismo que de su resistencia equivalente, 19,95. Ese es el voltaje de R3, 19,95 voltios. Si tenemos voltaje, averiguamos corriente. Y 3, recordemos que corriente es V entre R. V, 19,95 entre R, que es 4. Así que esta corriente I3, vamos a ver 19,95 entre 4, eso nos da 4,9875, podemos redondearlo a 5 amperios. Esa sería la corriente. Entonces observemos que ya tenemos los datos que nos han solicitado. Ya tenemos para cada una de las resistencias el voltaje y la corriente. Para R1, la corriente 15 amperios, el voltaje 60 voltios. Para R2, el voltaje 19,95 voltios, la corriente 10 amperios. Y para R3, el voltaje 19,95 y la corriente 5 amperios.